nuevo nos encontramos aquí para estudiar la palabra del Señor. En el primer estudio, en el libro de Efesios, hablamos acerca del señorío de Cristo. En el segundo estudio fue acerca de la unidad en Cristo. Y en este tercer estudio vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a estar más o menos entre los versículos 1 y el 17. Ahora, lo que vamos a ver ahí son cambios que Dios hace en nuestras vidas. Son cambios que tienen que ver cómo vivíamos antes de venir a Cristo y qué ha pasado ahora que estamos en Cristo Jesús. En el pasado nos explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 que estábamos en tinieblas. Las tinieblas en la Biblia son una ilustración, una representación, vamos a decir así, de una vida de pecado. Y la exhortación que se nos hace, por lo tanto, es a dejar aquellas tinieblas, dejar la vida de pecado. En Efesios capítulo 5, versículo 3, por tanto, nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Dejemos aquellas tinieblas. Y de lo primero que habla es acerca de las perversiones, que aquí se hablan como fornicación o como inmundicias. Aquellas cosas eran del pasado, ya no más esto. Pero además dice que debemos dejar la avaricia. Bueno, tiene que ver esto de la avaricia con el materialismo. De hecho, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 6:24, decía él: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando habló de riquezas, usaba el término mamonás. Mamonás es una palabra que significa aquello en lo cual se confía. Es más o menos como cuando vamos al banco y vamos a dejar nuestro salario. Confiamos que en el banco se va a cuidar de él. Confiamos en ese banco y finalmente terminamos confiando en el depósito que tenemos en el banco o en los muchos fondos que pudiésemos tener en ese banco. No podemos servir a Dios y a nuestro depósito bancario, más o menos, poniéndolo en una paráfrasis acerca de lo que el Señor Jesús decía. No podemos confiar en el Señor y a la vez en la lotería, por ejemplo. Cuidado, porque el materialismo llega a ser un dios en la vida de cualquier persona. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 5, dice que el avaro es idólatra. Y se repite ese mismo concepto en Colosenses 3:5, donde dice: haced morir pues, y entonces dice avaricia, que es idolatría. Por lo tanto, debemos dejar las perversiones, debemos dejar ese Dios del materialismo, y aparte de esto, debemos dejar el hablar mal o el hablar pecaminosamente. Por eso, en Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, tampoco esto debe estar en nosotros ahora, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Hablar mal. Aquí se menciona lo deshonesto, dicho de otra manera, lo obsceno. También se habla de las necedades. Las necedades tienen que ver con lo ridículo. Es un hablar vano, es un hablar que puede que cause mucha gracia, pero no tiene ninguna profundidad. Es cualquier cosa que no lleva a nada. También dice que en cuanto a nuestro hablar debemos dejar las truhanerías, es decir, es hablar aquello que es despreciable y que hace despreciable a cualquier persona. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10:19. Debemos dejar aquellas tinieblas. Debemos dejar aquella vida de pecado, aquello que hacíamos, aquello que amábamos o aquello que decíamos y que no honraba a Dios, por supuesto. Aquello no solo es que estaba muy mal, sino que lo peor de todo es que lleva a un terrible final.
Por eso, en el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Supongamos de una persona que su familia tiene mucho dinero y se ha criado de esa manera. Lo que espera es que al final, cuando mueran sus padres, le deje una gran herencia para que su vida esté resuelta. Pero supongamos que se lee el testamento y esa persona no recibe nada, no está siquiera en el testamento. Esa persona se ha ido a la ruina. Más o menos es de lo que está hablando aquí. Una vida en el pecado. Un pecado constante nos hace ir a la ruina. Pero no solo eso, sino que se menciona en el versículo 6 diciendo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. Hebreos 10:31 habla acerca de la horrenda expectación de juicio. Está hablando de condenación. La vida de pecado lleva a ruina a cualquier persona en este mundo, pero más que eso, lleva a perdición total, a una horrenda expectación de juicio. Ahora, en Colosenses 1:13 se nos dice que el Padre, que nuestro Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un cambio cuando la persona viene a Cristo Jesús. Y ese cambio tiene que ver de ser trasladado de un mundo de pecado, un tiempo en el cual gusta del pecado, se deleita en el pecado, pero se ha dado cuenta que eso no lleva a ninguna parte. Por lo tanto, busca al Señor. Y es el Señor quien puede cambiar totalmente esa vida. Por lo tanto, el capítulo 5 de Efesios comienza diciendo en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay un cambio radical al presente si estamos en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, al presente ya no vives en las tinieblas, vives en la luz de Cristo y por lo tanto ahora puedes reproducir el carácter de Cristo. En el estudio anterior hablábamos acerca de que si hay algo que aprender es a Cristo. La lección del cristiano, la lección que todo creyente debe aprender es el carácter de Cristo. Por lo tanto, una persona que está en Cristo deja el pasado para reproducir el carácter de Cristo. Nota, por ejemplo, que en el versículo 2, Efesios 5:2, dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Hay un gran cambio en el carácter de Cristo que se entrega con el carácter de la vida de pecado, en donde contrario a dar, más bien busca acaparar aquello que hablábamos acerca del Dios del materialismo. Es una vida totalmente diferente. Y nota, versículos 7 y 8 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice este texto que no seamos partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos ahí? Pues tristemente son las personas que aún no han tomado la decisión de dejar esa vida de tinieblas y que ejercen una gran presión sobre el creyente. Por eso la exhortación es no participes con ellos, porque está hablando seguramente de la presión de grupo. ¿Sabes que un grupo puede hacer que una persona renuncie a sus principios, renuncie a sus valores para agradar a ese grupo? Cuidado entonces, cuidado con la presión de grupo. Es más, aquí se nos dice más bien que si antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Por lo tanto, siendo hijos de luz, debemos irradiar esa luz. Nuestra luz debe aumentar su brillo, dicho de una manera. Es, por ejemplo, con los faros del coche. Cuando está nuevo,
En la noche hay una luz buenísima. Puedes ver la carretera muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo, se va formando una película en los faros del coche y se convierte en un peligro en la conducción. Es un peligro para el que conduce y todos los que le acompañan, como peligro para aquellos que están en el camino. La poca luz significa alta peligrosidad. Dejemos entonces el pasado de las tinieblas y ahora que estamos en la luz, brillemos cada vez más. El pasado, una vida de tinieblas. El cambio, la vida en la luz de Cristo. Pero hay una exhortación más que tiene que ver en los versículos 9 en adelante, tiene que ver con el despertar para hacer la voluntad de Dios. Es que tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Qué nos manda Dios? De aquí en adelante, ¿qué nos manda Dios? Versículos 9 y 10 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Bueno, el Señor lo decía en Juan capítulo 15. Allá se refería a los suyos diciendo que quería ver en ellos fruto. Más adelante dice que quiere ver más fruto y después dice que quiere ver mucho fruto. Juan capítulo 15. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para mí? Es que seamos fructíferos, que demos fruto, que demostremos que hay un cambio en nuestras vidas, que Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, en los versículos 11 al 13 de Efesios 5 se nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Una persona que está en la luz de Cristo deja de ser infructuoso y ahora está dando fruto para la gloria del Señor. La tendencia para ti y para mí, y eso desde niños, nuestra tendencia es a esconder el pecado, porque el pecado trae vergüenza. Es, por ejemplo, aquella historia de David cuando cometió un pecado escandaloso, y lo que hizo fue tratar de ocultar aquello. Pasó las cosas como si nada hubiese ocurrido, hasta que llegó el profeta Natán y lo reprendió directamente. Entonces salió a luz el pecado. Nuestra tendencia es a ocultar el pecado porque es vergonzoso. Pero lo que Dios quiere es que demos fruto. ¿Y qué hay que ocultar cuando llevamos fruto? Es vivir para la gloria de Dios, es vivir agradando a Dios, pero también ayudando al prójimo. Por eso es que debemos despertar ya. Dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La muerte. En la Biblia la muerte también es ilustrada con el dormir. Una persona que no está en Cristo va por ahí aparentemente viviendo, pero su vida va a condenación. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Despierta ya, dice el Señor. Despierta. Pero no solo se lo dice al no creyente, sino también a nosotros, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Despierta, dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es que podemos ir por este mundo ya con Cristo en nuestro corazón, pero viviendo despistados totalmente. Nuestro comportamiento no refleja lo que somos, más bien puede parecer que todavía estamos en aquel tiempo de las tinieblas. Despertemos del despiste en nuestro comportamiento. Y una de las maneras de demostrar, y aún para nosotros mismos, para saber si estamos o no estamos en Cristo, es, uno, si estoy dando fruto, y segundo es, cómo estoy administrando mi vida. Por eso dice el versículo 16,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién puede negar esa realidad? Más al día de hoy con lo que tenemos. Los días son malos. ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? ¿Qué haces tú administrando tu vida en el día a día? ¿Estás aprovechando cada día de tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Porque esto es lo que Dios quiere. En el versículo 17 se nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se trata de hacer lo que yo quiero, sino que se trata de hacer lo que Dios quiere. Todo este estudio, este párrafo en el libro de Efesios nos habla acerca de cambios. Si ya estamos en Cristo, dejemos el pasado. Si no estás en Cristo, ven a la luz de Cristo. Si estás en Cristo, anda en la luz de Cristo. Sé fructífero. No te dejes llevar por el grupo, por la presión de grupo. Despertemos ya del sueño. Despertemos del despiste. Comportémonos dignamente como Dios lo merece. Administremos el tiempo, nuestra vida, de manera correcta, haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos permitir, para que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú actúes en mi vida, que tú vivas en mí realmente, que tu carácter sea visto en mi vida. Y por eso vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, porque en Cristo hay cambios verdaderos y cambios radicales. Por eso, Señor, es que pedimos y venimos ante usted. Hay personas que ven este estudio y sinceramente están llegando ante usted para decirle, Señor, cambia mi vida, transforma mi vida. Hay personas quizás, Señor, que no tienen a Cristo en su corazón y que están diciendo, Señor, yo quiero vivir en esa luz, en la luz de Cristo. Y gracias le damos, Señor, porque usted vino a este mundo y se dio por entero por nosotros, se entregó por nosotros, lo dio todo por nosotros, para que pudiésemos ser trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Oramos, Señor, por aquellos que ya estamos en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a dar fruto para la gloria de su nombre, a dar a conocer el carácter de Cristo en este mundo que tanto necesita ver buenos y correctos modelos. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Por esto oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel que lo dio todo, para que vivamos en esta luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y vayamos por este camino de la luz. Sigamos adelante. Hasta pronto.